Para trabajar con el formato del texto tenemos algunas opciones. Primeramente partimos de que para aplicar el formato el texto tiene que estar seleccionado. En el momento de la selección va a aparecer un menú emergente con las opciones más comúnmente utilizadas de formato para el texto. Por ejemplo, tenemos aplicar una negrita, aplicar una cursiva, aplicar un subrayado. Las mismas opciones del menú emergente son las opciones que podemos ver en la cinta de opciones del menú inicio con respecto al texto. Adicional a ellas, tenemos opciones como tachado, como subíndice o superíndice. Si nosotros necesitamos cambiar la fuente de un párrafo, por ejemplo, vamos a dar doble clic para que se señale el párrafo tal como lo habíamos visto, y la fuente la vemos en la parte superior de la cinta de opciones, en este caso la fuente Calibri. Podemos ir desplazándonos en las diferentes fuentes que nos visualiza la lista de opciones para escoger la que se encuentre más idónea al trabajo que estamos realizando. Más comúnmente utilizadas, las que son más comúnmente utilizadas van a estar en la parte superior. Hay que tomar en cuenta que cada una de las fuentes tiene diferencia en tamaño por el espaciado que es diferente y también el número de fuente que tiene. Para cambiar el tamaño de la fuente, tenemos al lado del nombre de la fuente el número de, en este caso, puntos que se le otorga a esa fuente. Podemos irlo variando y así mismo como la fuente va a ir cambiando de acuerdo a la selección que tengamos. Si nosotros necesitamos bajar el tamaño de la fuente sin importar si son del mismo tipo, podemos hacer una selección con Control Shift y llegar hasta el próximo párrafo, y con estos botones de aumentar tamaño de fuente alteramos los tamaños sin importar. En este caso estoy utilizando una fuente Arial de 12 y en este caso una Calibri de 11. Lo que hacen estos botones es, independientemente de la fuente, aumentar el tamaño o disminuir el tamaño. También podemos trabajar con las opciones de cambio de mayúsculas a minúsculas. Al señalar una palabra o un párrafo o una oración, podemos trabajar con las opciones de cambiar mayúsculas a minúsculas. Estas opciones nos permiten ir variando de acuerdo a las necesidades. Si resumen, en este caso del ejemplo, debería estar en mayúsculas, podemos cambiarlo directo a mayúsculas. Si por el contrario no debería estar en mayúsculas, podemos cambiarlo a minúsculas. Y el tipo oración pues sería la primera mayúscula. Si una vez dado formato a un texto, necesitamos hacer el cambio o quitarle completamente el formato, estamos hablando de tipo de fuente diferente, de tamaño de fuente diferente, color del texto diferente, entonces podemos aplicar el borrar el formato. Al aplicar esta opción, el texto vuelve a estar totalmente con el formato predefinido de Office, es decir, letra Calibri, los puntos o tamaño de la fuente en 11 y el color por defecto que es el negro. Al aplicar un formato, también podemos utilizar la flecha de deshacer. Aquí estamos viendo
quede almacenado todo el cambio que hicimos, ¿sí? Vamos a ir deshaciendo únicamente el formato que le di. Y para poder copiar este formato que dimos en el párrafo, podemos utilizar esta herramienta de copiar el formato. Al dar clic en esta herramienta, nuestro cursor cambia a la forma de una escoba. ¿Qué es lo que significa esto? Que todo lo que señalemos mientras el cursor esté con esa forma va a ser cambiado al formato copiado. En este caso vamos a llegar hasta acá y todo nuestro texto ahora tiene el formato de copia, que fue el de resumen. Para trabajar con el color del texto tenemos también opciones dentro de la cinta de opciones y el menú inicio. Nuestro texto deberá de estar seleccionado y podemos cambiar el color. Están colores predefinidos por Word, pero también podemos trabajar con más colores personalizando según las necesidades. Vamos a coger un azul. Podemos trabajar también dentro del texto las alineaciones del párrafo. En este caso la alineación por defecto es a la izquierda, tenemos centrado a la derecha y justificado, que significa llegar hasta el borde del margen al lado derecho. En este caso vamos a escoger centrado. Podemos utilizar también la herramienta de resaltado de la siguiente forma. Si nosotros seleccionamos un texto y aplicamos la herramienta de resaltado con un color fosforescente en este caso, ¿sí? Podemos ir agregando cada vez que necesitemos, seleccionamos, va a quedar predefinido ya ese color seleccionado con anterioridad y vamos a ir haciendo la selección. Pero si escogemos la herramienta sin seleccionar ningún texto, vamos a hacer esto de acá, vamos a darnos cuenta que nuestro cursor cambia de forma, ahora como si fuera un resaltador. Eso significa que todo lo que seleccione a partir de ese momento va a estar seleccionado. Para que cambie de forma nuestro cursor, nuevamente tendríamos que escoger la opción de resaltado. También podemos deshacer opciones de resaltado con el botón deshacer. En el texto también existen opciones para trabajar con efectos en el mismo. Nuevamente tomamos nuestro título principal y ahora vamos a trabajar con los efectos del texto. Existen efectos predefinidos que tenemos por este lado y también nosotros podemos ir personalizando cada una de las opciones que llevaron a estos formatos predeterminados. Si es que no existiera dentro de los predeterminados el que necesitemos. En este caso vamos a coger este que es de reflexión. Como ustedes ven, el efecto es que se reflejan en la parte inferior los textos señalados. De la misma forma como actúa los efectos del texto, tenemos una opción para poder trabajar de una forma más artística el texto dentro del documento. Esa forma se conoce con el nombre de WordArt. La vamos a encontrar en el menú Insertar, en la cinta de opciones que corresponde al texto. Aquí tenemos el WordArt. Vamos a escogerlo, el mismo efecto de reflexión, pero la diferencia entre los efectos normales del texto y este que pertenece a WordArt es que este se convierte en un cuadro de texto adicional, independiente de todo el texto que habíamos registrado. Con las opciones adicionales
por ejemplo, de rotación que no tienen todos los textos, ¿sí? Se puede generar una rotación, se puede hacer mucho más pequeño en este caso el gráfico, el wordart, se lo puede ubicar dentro del texto cambiándole las opciones de diseño con respecto al texto. Ponerlo en la parte detrás del texto o delante del texto. Vamos a dejarlo en este caso como cuadrado. Trabajar con estilos dentro del texto nos permite organizar de mejor manera nuestro documento. Para poder dar estilo a nuestro texto, tenemos dentro de la cinta de opciones en el menú Inicio un grupo de herramientas o de estilos ya predefinidos. Por ejemplo, vamos a trabajar nuestro título principal de este documento, por ejemplo, en el título 1. Y resumen, así como cada uno de los subtítulos, como título 2. Para poder copiar el formato que acabamos de dar a cada uno de los subtítulos, podemos utilizar la selección del copiado del formato y aplicarlo en cada uno de los datos. Al aplicar los estilos de título 1 y de título 2 en el documento, podemos ver su comportamiento. Vamos a ir al menú de navegación. Para poder visualizar el menú de navegación, presionamos el buscar. Como habíamos visto, ya este menú estaba compuesto de títulos, páginas y resultados. Estas dos opciones ya las habíamos visto, pero la de títulos lo que nos va a permitir es ver la organización de nuestro documento con la aplicación de los estilos. Si alguna parte del documento fuera añadida a algún estilo adicional, sean estos título 1 o título 2, vamos a ver reflejado inmediatamente el cambio en el esquema de la barra de títulos. En este caso, este está con título 2, lo pasamos a título 1 y vemos cómo ahora, en vez de ser dependiente del título anterior, se coloca como primer lugar. También nos sirve este esquema de trabajar con los estilos para insertar de una forma muy sencilla un índice dentro del documento. Para poder hacer la inserción del índice tenemos que ir al menú de referencias e insertar tabla de contenido. Las tablas de contenido están ancladas a los estilos utilizados en el documento. Entonces basta con presionar el insertar la tabla de contenido y nos va automáticamente a generar un índice con los estilos generados. Este índice generado automáticamente va a actualizarse de acuerdo a cómo vaya cambiando el documento. El número de páginas ya está relacionado al estilo aplicado, así que si cambia de ubicación en las páginas, se va a tener que actualizar dentro del índice. Lo único que tenemos que hacer es presionar o dar clic en el índice y actualizar la tabla. Esto nos va a dar dos opciones. La una de activar solo la actualización de los números de páginas, y en el otro caso, que es la más recomendable, la de actualizar toda la tabla, porque puede ser que se haya añadido un título 1 o 2 adicional. Dentro del documento también podemos trabajar con temas. Vamos a cerrar esta barra. Trabajar con temas en el documento lo vamos a hacer dentro del menú Diseño. Los temas que ya vienen determinados en Word son muy parecidos a los temas de otra herramienta para poder hacer presentaciones, que es PowerPoint, que más adelante en el curso la revisarán. Estos temas lo que hace es cambiar colores y estilos
de estilos ya predefinidos, como en este caso del título 1 y del título 2. Vamos a escoger un tema y vemos que automáticamente van cambiando los colores, en este caso, del estilo de título 1 y de título 2. Aquí vienen, cada uno podemos irlos cambiando independientemente, trabajar con el estilo del título 1 para que pueda ser más personalizado de acuerdo a las necesidades planteadas. También podemos cambiar la gama de colores que puede utilizar el tema. Esto nos va a permitir hacer documentos más vistosos. Podemos también cambiar las fuentes, los efectos y el espaciado entre párrafos. Adicional a esto, dentro de diseño podemos trabajar con la inserción de una marca de agua. ¿Qué significa esta marca de agua? Es un texto colocado al fondo del documento que va a ser visible en el momento de la impresión para, por ejemplo, proteger la confidencialidad de ese documento. Vamos a poner que es confidencial y en la impresión del documento va a salir ese texto. Si quieren personalizar lo que va a salir en la marca de agua, tendrían que colocar marcas de agua personalizadas y colocar el texto correspondiente en la fuente y el tamaño correspondiente. Podemos cambiar también el color de la página. Esto resulta útil cuando los tipos de documentos que vamos a trabajar no son comunicaciones oficiales, sino algún documento que necesite tener algún tipo de color de fondo. Por defecto viene sin color. Otra de las ventajas de trabajar con estilos dentro del documento es que podemos generar una numeración en secuencia de acuerdo a los títulos y a los subtítulos. Por ejemplo, nosotros vamos a decir que el título número 1 va a estar con numeración de 1 punto, inclusión de las TIC en la educación superior, y resumen, que sería el 1.1 resumen. Para poder hacer esto de forma automática, Word tiene la posibilidad de aplicar una lista multinivel que se enlaza a los estilos. Esta lista multinivel, entre las diferentes formas que puede existir, tenemos aquí una de numeración consecuencia. Al dar clic en esta lista multinivel, vamos a ver que automáticamente se enumeran nuestros títulos 1 y 2. Vamos a ir a la barra de navegación, a los títulos, y vemos que automáticamente se hizo la numeración. Lo automático de esto y lo beneficioso de esto sería que, por ejemplo, si cambio resumen y le quito el formato de título 2, automáticamente desaparece de nuestra lista multinivel. Si yo le otorgo el título número 1, pasa a ser el número 2 y ustedes noten que automáticamente se reordena la numeración. Para realizar la impresión del documento necesitamos ir al menú Archivo, a la opción de Imprimir. En esta opción se nos van a desplegar algunas subopciones del menú que nos serán muy útiles. La primera de ellas es seleccionar la impresora donde se va a imprimir el documento. La impresora que sale con el icono en verde, una flecha de visto en verde, significa que es la impresora predeterminada, pudiendo ser cambiada o elegida otra de las impresoras. En este caso, las que tienen el nombre de la impresora son impresoras reales. El resto de impresoras son impresoras virtuales, es decir, que fueron instaladas como consecuencia de algún programa. Por ejemplo, en este caso, yo tengo predefinida la impresora, es de Microsoft,
propia de Microsoft y es una impresora virtual que permite convertir documentos en PDF. La siguiente parte en configuración, nosotros tenemos imprimir todas las páginas y dentro de todas las opciones podemos trabajar también con una que es imprimir la página actual, en este caso solo sería la página 1 del documento, o imprimir un rango de páginas personalizadas en donde puedo ir variando el número de páginas. En este caso puedo colocar el número de página 5 que quiero imprimir para poder acceder al documento. Puedo imprimir de una sola cara o imprimir manualmente, por el que el tipo de impresora no lo soporta, de doble cara, como es el caso. Existen impresoras que sí me dejan imprimir en doble cara. Tengo la orientación que por defecto viene en vertical. Puedo trabajar con una orientación horizontal si necesito. El tamaño del documento que vienen ya preestablecidos o puedo cambiar por un tamaño personalizado. El margen que se le da en el momento de la impresión, el normal es el que respeta los márgenes definidos en el momento de configurar el documento, o cualquiera de los siguientes lo que me permite es cambiar estos márgenes solo al momento de la impresión. Tomar en cuenta que si existe algún cambio en estos márgenes podría alterar la forma como se presentan los objetos y el texto dentro del documento. Podemos tener una impresión de una página, que es la opción que viene por defecto, o podríamos escoger cualquiera de las opciones de número de páginas a imprimirse en el documento. Podemos mover de acuerdo al zoom que vayamos dando, podemos ir viendo varias páginas dentro del documento conforme van a salir de la impresora. En la opción de intercaladas está ligada a la opción de copias. Si colocamos que las copias del documento van a ser más de una, la opción por defecto es sacarlas de forma intercalada, es decir, va a salir las páginas de la 1 hasta que termine el documento y nuevamente la siguiente copia. Si escogemos la opción de sin intercalar, significa que van a salir todas las páginas 1, 2, según el ejemplo, luego la página 2, etcétera, etcétera. Dentro de las propiedades de la impresora, tenemos la opción de la calidad de impresión en el documento. Por defecto, si nosotros sabemos que estos documentos que vamos a imprimir son susceptibles de cambios, tenemos que cambiar a la opción de borrador. Eso significa que se va a ahorrar tinta al momento de realizar la impresión. Por el contrario, si es un documento para ser entregado de la mejor calidad, podríamos trabajar con alto. La configuración por defecto que viene en la impresora es estándar. Católica de Cuenca, construyendo calidad académica.